Hola amistades, ¿cómo están? Yo soy Valeria Nel, soy estudiante de quinto semestre de Lengua y Literatura Hispánicas. Este es un trabajo para literatura europea y el día de hoy vamos a estar hablando sobre Las cuitas del joven Werther de Goethe. Y bueno, antes de entrar de lleno con el análisis de la novela, creo que es importante retomar un poco de contexto para entender cómo es que surgió el romanticismo en Europa. En el siglo XVIII es el llamado siglo de las luces en Europa. Ya sabemos que ese siglo se trató básicamente de la razón por encima de todo, lo colectivo sobre lo individual, la luz, el conocimiento, pero el conocimiento más que nada científico. Hubo muchos avances tecnológicos, muchos avances en la economía. También en Francia estaba el mandato de Napoleón Bonaparte. Es hasta finales del siglo XVIII que surge esta contrarrespuesta al siglo de las luces. Esta contrarrespuesta es el romanticismo, básicamente. Surge en Alemania a finales del siglo XVIII y es todo lo contrario a lo que antes era el siglo de las luces y el neoclasicismo, que ellos, como ya dijimos, valoraban mucho el conocimiento científico. Bueno, aquí no, aquí en el romanticismo es todo lo contrario, se valora más la naturaleza, la individualidad. Si el siglo XVIII es el siglo de las luces, bueno, con el romanticismo digamos que empieza a caer en esta oscuridad, los sentimientos, las pasiones, es más, tiene que ver con la noche. Digamos que la ilustración es el día y el romanticismo es la noche. Y bueno, el romanticismo exalta características como el nacionalismo, el individualismo, la naturaleza, rechaza la razón, exalta los sentimientos de manera exponencial, tanto las pasiones como los deseos, como los temores. También la naturaleza es algo muy importante en el romanticismo porque da mucho sentido a las lecturas. Es decir, el paisaje también refleja lo que los personajes sienten. Y bueno, el romanticismo no solo se quedó como una corriente literaria, fue un movimiento bastante fuerte que abarcó casi toda Europa, bueno, lo que conocemos hoy como Europa. Llegó a Francia, Inglaterra, Alemania, que fue donde inició. Y no solo se quedó en las letras, como les decía, también abarcó el arte, la música, y no solo eso, también se volvió, lo podríamos decir como casi un modo de vida, porque muchas personas, por el libro que estamos comentando ahorita, empezaron a cambiar su forma de vida y su forma de ver todas las cosas. Ya estaban hartos de tanto racionalismo, tantos avances, que llegó un punto en el que se hartaron y se excluyen. Es donde empieza todo esto del individualismo. De representantes del romanticismo tenemos, por ejemplo, a Lord Byron con sus poemas, tenemos a Victor Hugo con sus novelas, a Edgar Allan Poe, que también es muy conocido por sus cuentos, y Goethe fue uno de los mayores exponentes del romanticismo alemán. Goethe con su obra Werther, aquí la tenemos. Bueno, y antes de pasar al análisis de la obra, me gustaría contarles rápidamente quién fue Goethe. Su nombre es Johann Wolfgang Goethe, si mal no recuerdo. Él nació en Frankfurt en 1749. Se graduó como abogado y algo que inspiró a la obra de Las cuitas del joven Werther fue un acontecimiento real que le pasó. De hecho, es muy similar, o sea, es básicamente una anécdota que le pasó y pues la convirtió en novela y bueno, fue un boom en toda Alemania. Bueno, no solo en Alemania, en Europa. En 1771 Goethe se gradúa como abogado y es hasta 1772 que encuentra trabajo en la Cámara Imperial del Sacro Imperio Romano Germánico. Y bueno, en ese trabajo él conoce a un compañero que tuvo, que le diríamos Jerusalén. Se volvieron muy buenos amigos y
En una de esas, Jerusalén le dice, oye, vamos a un baile, Goethe acepta, va a un baile y en este baile se encuentra con una joven llamada Charlotte Buff, del cual Goethe se enamora perdidamente. Y bueno, podemos ver que de hecho en la novela de las cuitas del joven Werther, la amada de Werther se llama Charlotte, le dicen Lot, y pues es básicamente esta mujer que conoce. Pero bueno, Charlotte en todo momento lo rechazó, fue honesta, le dijo que no le interesaba porque estaba comprometida y aunque no lo estuviera, realmente a ella no le interesaba. Algo que también es muy importante es el hecho de que su amigo Jerusalén, el que lo llevó a este baile, a esta fiesta, se suicida. Y él se suicida por un amor no correspondido. Él igual se enamoró de una mujer que pues no le corresponde. Se suicidó de la misma manera con 2 pistolas. Y bueno, es la misma forma en la que muere Werther en la novela. Así que básicamente esta anécdota que le pasó a Goethe es el argumento de la novela. Bueno, nada más que el que se suicidó fue Werther, no su amigo en la novela. ¿De qué trata la obra? Bueno, para resumir la obra, hablamos de un joven que se llama Werther. Es un joven apasionado por el arte, escapa de la ciudad, se va a un pueblo en Alemania para poder dedicarse a la pintura y a la lectura. Conoce unos jóvenes, estos jóvenes lo invitan a un baile y en este baile conoce a Charlotte. Se enamora perdidamente de Charlotte. Ella justo esa noche llevaba un lazo en el cabello que será importante mucho más adelante. Y bueno, Charlotte está comprometida con Albert, que por el momento está de viaje. Después regresa Albert, entabla amistad con Werther, se llevan relativamente pues bien, lo cual eso le funciona a Werther para poder seguir viendo a Lot y pues, que no hubiera problemas con Albert. Pero cada día él se va enamorando más, hasta que un día de esos pues se harta y decide irse a la ciudad a trabajar como diplomático y a ocultar sus sentimientos por Lot. En ese tiempo Charlotte y Albert se casan. Esa noticia devasta a Werther y bueno, él decide regresar para volver a ver a Charlotte porque su amor es tan pasional que necesita verla a pesar de que esté casada. Charlotte tiene varios hermanos, su mamá murió, así que para ella pues le era básicamente muy difícil separarse de Albert porque pues bueno, Albert también toma parte de la responsabilidad de los hermanos de Charlotte y pues la mantiene y eso pues le ayuda mucho a ella. Charlotte en una noche, creo que es una noche antes de en Nochebuena, Werther y Charlotte se encuentran. Él recita unos poemas, Charlotte está muy conmovida y en una de esas pues están tan cerca que se besan. Bueno, Werther besa a Charlotte, Charlotte le continúa el beso por unos segundos, después rápidamente piensa que eso está muy mal y que pues ella es una mujer casada y que eso puede afectar mucho en su matrimonio y también puede afectar a sus hermanos. Así que lo detiene, le dice que a Werther que por favor se vaya. Pues Werther se siente destrozado porque pues él tenía la esperanza de que pudiera haber algo con Charlotte, pero pues es muy necio y no entiende y sus pasiones lo dominan. Así que decide en una de esas que uno de los tres tiene que morir. No le puede hacer daño a Charlotte.
porque es su amada, tampoco Albert porque es el hombre que ahorita está viendo por Charlotte, y aparte él es incapaz de hacerle algo a alguien, así que él decide que el que debe de morir es él. Y bueno, planea su suicidio pidiéndole a Albert 2 pistolas supuestamente para un viaje para ir a cazar. Charlotte se entera de esto y como que ya se las va oliendo de que Werther va a ser una tontería. Y a pesar de que no puede estar con él, pues no quiere que él se suicide porque el suicidio está muy mal visto en esa época. Y bueno, Werther recibe las pistolas, les toma mucho cariño porque fueron las pistolas que Tokolot se las dio el criado y el criado se las dio a Werther. Y bueno, se suicida. Y bueno, cuando Charlotte se entera de esto, pues igual cae destrozada porque, o sea, de alguna manera ella siente culpa como mujer, pues siente cierta culpa. Y pues bueno, también tiene miedo de, supongo que también tiene miedo de cómo vaya a reaccionar Albert, porque pues él también ya se les estaba oliendo de que a Werther le gustaba Lot y que pues ahí pudo haber algo. Antes de suicidarse, Werther escribe una carta donde pide que lo entierren cerca de un camino, que lo entierren con el traje que conoció a Lot en el baile. Y pues bueno, al final lo entierran, pero lo entierran fuera del cementerio, ya que como es un suicidio y como está muy mal visto, pues no puede ser enterrado con los demás. Ahora hablemos de los 3 personajes principales, que es Werther, Charlotte y Albert. Werther, como vimos, es un joven pasional. No le hace caso a su lógica. Él sigue todas sus pasiones. Le encanta el arte, la naturaleza, está tratando de vivir de todo ese mundo de la ciudad, la lógica, el conocimiento, el orden, lo estricto, y es por eso que se va a un lugar más natural, al campo. Y bueno, ahora Charlotte, él la describe como un ángel muy delicada, perfecta, hermosa, sensible, inteligente. Es, o sea, la mujer de su vida. La describe como una mujer más joven que Albert, con varios hermanos, y que es muy bondadosa, de muy buen corazón, muy buenos sentimientos, pero al tener esta carga de que su madre falleció y de que tiene que empezar a ver por sus hermanos, pues ella sí le hace un poco más caso a la razón que a su corazón. Y por último tenemos a Albert, que digamos que es como la antítesis de Werther, porque él es ordenado, es un poco más frío, es más lógico, porque si él hubiera sido igual de pasional que Werther, pues yo creo que, o sea, lo hubiera corrido. Él hubiera sabido que le estaba coqueteando a su mujer y que casualmente siempre buscaba verla y encontrarse con ella, así que si él hubiera sido más pasional, pues lo hubiera corrido, lo hubiera matado o algo. Y pues no, es por eso que digamos que es su antítesis. Las cuitas del joven Werther es una novela epistolar, pues está escrita cartas que hizo Werther a su amigo Guillermo. Y bueno, las últimas 2 son cartas de Guillermo. El hecho de que Goethe haya escrito una novela epistolar, o sea, de que sean cartas, lo vuelve más intimista, también más objetivo, porque pues Werther está contando lo que él está sintiendo, lo que él está viviendo de una manera no objetiva, porque pues él lo cuenta como lo siente. Eso hace mucho el romanticismo,
de que cuenta de una manera muy intimista, muy subjetiva, muy pasional. Ahora, otro aspecto muy importante, no solo dentro de la novela de Las cuitas del joven Werther, sino en general del romanticismo, es la naturaleza. Es como los sentimientos del protagonista se materializan en la naturaleza. Es decir, Werther llega en agosto, más o menos, al pueblo. Y en el pueblo lo describe como que todo es fértil, todo es verde, todo es fresco, todo es cálido. Y justamente en lo que avanza la obra, van avanzando los días, y cuando se va acercando la fecha de su suicidio, el clima es más frío, menos fértil, más opacado, porque ya es invierno. Y los inviernos, bueno, ya son durísimos, así que es una manera en la que el autor también expresa cómo es que el protagonista se va sintiendo, se va desarrollando. También llama mucho la atención cómo es que Werther se escapa porque se siente muy presionado dentro de la ciudad, dentro del orden, dentro de lo lógico, y es por eso que va a un lugar natural, a un pueblo, donde se siente más liberado, más él mismo, más cómodo, más en su ambiente. Es decir, es como si la ciudad representara a Albert y lo natural a Werther. Otro punto que se me hace muy importante y vital para la obra es el diálogo que se crea entre Albert y Werther sobre el suicidio. Los dos tienen una postura totalmente diferente, mientras para Albert se le hace totalmente inmoral, de alguien débil, tonto, que se deja guiar por sus emociones y que es un pecado. O sea, para ese tiempo era un pecado suicidarse. Werther, por otro lado, ve el suicidio como un acto de rebeldía y de liberación, porque para él un hombre sin esperanza ya no vale nada. Y cree que es la solución para calmar todas sus pasiones. Werther se siente imposibilitado en ese mundo ordenado y lógico y de convenciones tontas que él mismo a lo largo de la novela va criticando, como el matrimonio, como los deberes. Y al verse imposibilitado, siente que su único remedio y la manera de expiar sus pecados es con la muerte. Él lo ve como algo muy liberador, no como un acto de cobardía, sino como un acto valiente, porque, bueno, el simple hecho de matarse a uno mismo, pues no es una decisión fácil. Como él lo dice, es una decisión muy difícil, y esa decisión difícil fue tomada por imposibilidades. Él es un rebelde, él sabe que no encaja en la sociedad, que siente más que otros, que no es necio, sino se deja llevar más por sus emociones. Él no las limita, no se retrae, él las expresa, y eso es lo que yo creo él le molesta más, que en ese mundo moderno, pues para un hombre lo convencional sea guardarse sus sentimientos y retraerse. Claro que para muchos les parecerá absurda esta idea de matarse porque no puedes estar con la mujer que amas, cuando en realidad lo mejor que podrías hacer es seguir con ella siendo su amigo, a pesar de que pues no ocurra nada. Pero yo creo que ese también es el problema que trata Werther, de que a pesar de que Lot lo quisiera, digamos que sucede y que le corresponde, sabe que el problema principal no es ese, no es Lot, sino las convenciones sociales.
de que qué pasará con su padre, que es muy pobre, qué pasará con todos sus hermanos, que toda la sociedad la vería mal a ella porque dejó a su marido. Eso es de las cosas más interesantes de la novela. Toda esa crítica a las convenciones, al orden y a los deberes. Ya para finalizar, es innegable que Las cuitas del joven Werther, o como ustedes la conozcan, es una obra sumamente importante en la literatura universal. Y no solo por el hecho literario, sino realmente tuvo un impacto muy grande ese libro culturalmente. Como ya lo había comentado, el romanticismo no solo es una corriente literaria, se volvió casi un estilo de vida, y justamente con este libro muchos de sus lectores se empezaron a mimetizar y a reconocer en la novela, tanto así que se empezaron a vestir como se explica que se vestía Werther. Igual muchos optaron por dejar la ciudad e irse a vivir al campo, a algún pueblo, por este libro. Y no solo eso, también hubo muchos suicidios por esta novela. Muchos lectores reconocieron sus tragedias, compartieron ideas con Goethe sobre el suicidio, que tal vez era un acto de rebeldía, un acto de valentía, que era la mejor manera de liberarse de sus penas. Así que decenas, creo que fueron alrededor de 2000 lectores se suicidaron después de leer Las cuitas del joven Werther. También Napoleón Bonaparte, algo así había escuchado, que en sus campañas siempre cargaba dentro de él un pequeño libro que era el de Las cuitas del joven Werther. Empezaron a imitar su manera de hablar, de escribir de Werther, cuando Werther es un personaje ficticio. Bueno, ni tan ficticio, porque digamos que es como el alter ego de Goethe, más por lo que les expliqué, que pues fue un acontecimiento casi semi-autobiográfico esta novela. Y bueno, a eso me refería con que el romanticismo se volvió casi un estilo de vida. Ahora, si me gustó o no, eso es un poco difícil de responder, puesto que cuando iba en la prepa leímos algunas de sus cartas. No tenía tanto conocimiento del romanticismo como ahora y realmente no me gustó. O sea, siendo sincera, es que no sé cómo decirlo sin sonar grosera. No recuerdo exactamente qué cartas leí, pero dije, bueno, este tipo, ¿qué le pasa? Es absurdo, o sea, está tonto. Así que, bueno, pero ahora que ya lo leí bien, que ya lo leí completo, debo decir que me gusta mucho el diálogo interno y las críticas que se hacen al suicidio, a las convenciones, al orden, a lo estricto. A todos esos diálogos internos me gustaron bastante, me pusieron a pensar. Los personajes creo que también están muy bien construidos. No puedo negar que Goethe escribe muy bien. Sin embargo, la historia, pues para mi gusto, no me gustó. Así que mi recomendación, si es que quieren empezar a leer este libro o lo tienen en mente, es que tengan un buen contexto sobre el romanticismo, porque si no, realmente lo van a ver como hay un tipo loco que es un simp y pues ama mucho a una chica y se mata.
Bueno, así es como yo lo interpreté cuando iba en la prepa. Así que esa es mi recomendación, que tengan un muy buen esbozo, que se quiten todas estas ideas que tenemos ahorita, mucho más pues contemporáneas, de que no puedes parar tu vida por una persona. Tengamos en cuenta de que en el romanticismo ya estaban hartos de las guerras, del orden, de lo lógico, de todo este conocimiento científico del siglo de las luces, de datos y datos y datos, y de sacrificar lo individual por lo colectivo, por un bien común. Pues sí, o sea, teniendo en cuenta todo eso, yo creo que se disfruta mucho más la lectura con un muy buen contexto histórico y sobre qué es el romanticismo. Así que bueno, esa es mi recomendación. Les voy a dejar las fuentes y lugares donde pueden sacar más información, porque yo realmente di un pequeño esbozo. Bueno, eso fue todo de mi parte. No olviden suscribirse, darle like, comentar, compartirlo con sus amistades, y que les vaya muy bien y que disfruten este libro. Bye.